Hola, soy Erika, bienvenidos de nuevo a la cocina latina. Hoy les voy a preparar un rico y delicioso sancocho colombiano, el cual el típico es la gallina, pero como no es muy fácil de conseguir, pues hemos optado por pollo y costilla de ternera, ¿vale? Ahí lo vamos a acompañar con un arroz blanco y aguacate. Los ingredientes que necesitamos son la costilla, el pollo, aguacates, yuca, cebolla, cilantro, plátano, papa, mazorca, ajo, especias las que quieran. En este caso yo voy a utilizar tomillo, comino, orégano y un poquito de ajo en polvo también. Adecrén o caldo Maggi, como lo llamamos nosotros en Colombia. Cebollín, que sería el reemplazo de la cebolla larga, al que no hay aquí. Para el arroz blanco necesitamos el aceite y el arroz. Ya tenemos el pollo y la carne limpio. Pasamos a ponerla en la pitadora para ablandarla. Pitadora para nosotros en Colombia. Y aquí la olla a presión, ¿vale? Introducimos la carne y el pollo. Esto lo vamos a poner a ablandar un poquito. Y le ponemos adecrén o sal o caldo Maggi para nosotros, ¿vale? En este caso yo voy a utilizar 3 porque la cantidad de sancocho que voy a hacer es para más de 5 personas. Introducimos el adecrén o el Maggi a nosotros y pasamos a taparla unos 15 minutos, ¿vale? En este caso la pondré en el modo rápido para que se hace más rápido la carne. Voy a picar la cebolla y el plátano, que es lo primero que se le echa enseguida que saquemos la carne y miremos si está blandita. ¿Por qué se le echa primero el plátano y la cebolla? Para que el plátano pueda botar la mancha, ¿vale? Porque si no, el sancocho nos queda manchoso. ¿Manchoso qué es? Que queda como amargo. Hay gente que no le gusta la cebolla, el cual también la puede licuar, es opcional, para que la pueden echar al sancocho. Bueno, ya está la cebolla aquí picada, voy a pasar al plátano. La cebolla me tiene llorando. Bueno, esta es la forma que me enseñó mi madre a pelar el plátano, ¿vale? Para que la cáscara pueda salir completa. Ya están aquí pelados los dos plátanos. Vamos a picar el plátano. Lo partimos así, en trozos. Como pueden ver, yo mido el agua del arroz con una cuchara, ¿vale? Le doy vuelta, la cuchara se pone en el centro, está bien de agua. Eso es así me enseñó a hacerlo mi mamá. Ahí está. Ahora le voy a echar la sal. Esto ya es a gusto de cada uno. Y el aceite, ¿vale? Igual, a gusto de cada persona, la cantidad de aceite y sal que le quieran echar. Han pasado 15 minutos, voy a destapar la olla, ¿vale? Voy a destaparla para mirar la carne, ¿vale? Y echarle el plátano y la cebolla. Y procedemos a taparla otros 10 minutos. Bueno, voy a proceder a picar el resto de las cosas y tenerlas listas para enseguida agregárselas al sancocho, ¿vale? Vamos a pelar la yuca, ¿vale? Esta yuca tiene mucho palo, me toca pelarla de esta forma. Voy a picar la yuca, ¿vale? Para echársela al sancocho. Del medio le quitamos el palo, la raíz, digámoslo así, para que no quede amargo el sancocho, ¿vale? Que es esta telita blanca más gruesa que se le ve a la yuca. Bueno, voy con la mazorca ahora. Ya tenemos la yuca ahí lista. Partiré en 4, ¿no?
Bueno, voy a pelar los ajos. Yo en este caso voy a utilizar 4 dientes de ajo grande. Bueno, ya están los ajos pelados, los voy a picar y a machacar. El que tenga un mortero, pues en un mortero, ¿vale? O con la piedra, como decimos nosotros en Colombia. La típica piedra del río, que es la con la que machacamos los ajos. Se va uno para el río y allá se trae uno la piedrita y bueno, no veas tú cómo sale el ajo de bueno. Ya tengo el ajo aquí, voy a picar el cebollino, que es como una especie de cebolla larga para nosotros en Colombia, ya que aquí no la hay, para que le dé un poquito más de sabor. Ya tenemos aquí listo el cebolla de ajo. Voy a proceder a destapar la olla, ¿vale? Para agregarle los otros ingredientes al sancocho. Voy a echar la mazorca, la yuca, el ajo y el cebollino, ¿vale? Echándole el ajo, el cebollino, ya le eché la yuca, la mazorca, ¿vale? Ahora lo vamos a cambiar de olla porque se me queda pequeña, ¿vale? Para el resto de las cosas que le hace falta, la ponemos a pitar otros 5 minutitos. Voy a ir pelando las papas mientras está pitando la olla. También está el sancocho, también se puede hacer en leña, ¿vale? No precisamente tiene que ser en una pitadora, sino que aquí con lo del tiempo y eso, pues hacemos con la pitadora y eso. Pero también lo pueden hacer en leña, el cual queda más sabroso, que es lo típico de nosotros en Colombia. Cuando hacemos el sancochito en paseos o en finca y eso, lo hacemos en leña. Y queda mucho más rico con el sabor de la madera. Bueno, voy a picar esta papa solamente a la mitad porque son papas muy pequeñas. Si son papas más grandes, la partimos en 4, ¿vale? Son papitas muy chiquitas, entonces solamente cortecito a la mitad. Bueno, como es más cantidad, el sancocho lo he cambiado de olla, ¿vale? Como lo dije anteriormente. Ahora voy a agregarle ya la patata o la papa para nosotros. Lo llamamos nosotros. Y ya lo que me queda es el cilantro, ¿vale? Que ya cuando espese un poquito se lo echaremos. Ya la papa le da el espesor y ya está el sancocho. Bueno, ya le he puesto el tomillo, el orégano, el comino, un poquito de ajo y voy a echarle un poquito de color. Eso ya es al gusto de cada uno, ¿vale? Para que no quede tan pálido el sancocho. Bueno, voy a picar el cilantro porque ya el sancocho está. Bueno, yo le pongo un poco a la olla y también le pongo al plato cuando ya lo servimos, ¿vale? Bueno, voy a ir a la presentación del sancocho ya. Voy a poner el arroz. Ahora el aguacate. El aguacate lo pelamos, o lo pelan o lo dejan con cáscara, es opcional, como quieran. Bueno, yo le pongo aquí un poquito de cilantro para adornar el arroz. Bueno, tengo invitados hoy a comer a la familia Espinosa, mi amiga Luz Neri y su esposo Eddie y su hija Valentina. Aquí se los voy a presentar, ¿vale? Ellos son muy invitados a comer. Ella es Luz Neri, él es Eddie, su esposo. Hoy venimos a comer el rico sancocho. Y la niña está jugando con la mía en la habitación y con la de José, ¿vale? Desde ya huele rico. Huele muy rico, no podemos explicar el olor. Huele muy bien. Saludos. Bueno, ya tenemos servido el sancocho. Voy a ponerle un poquito de cilantro para la terminación del plato. Bueno, aquí está el sancocho con el arroz, ¿vale? Y el aguacate. Es una forma sencilla, el cual me enseñó mi madre. Espero que les guste. Opcional también le pueden echar costilla de cerdo, gallina, lo que ustedes les apetezcan hacerlo, que no varía mucho, ¿vale? Pues muchas gracias por seguir el programa. Espero que les guste nuevamente y ya nos veremos pronto.